La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafeteros. Lo primero que he hecho al levantarme ha sido suscribirme y hacerme mecenas, porque considero que uno tiene que poner su dinero donde estén sus valores. Y la verdad que durante todos estos meses habéis estado ahí con nosotros y nos habéis ayudado a llevar mucho mejor estos meses tan difíciles, lejos de toda esa ansiedad y crispación que ha habido a nuestro alrededor. Entonces, como decía una persona también que admiro mucho, cuando la vida te sonríe hay que también ser agradecido y generoso. Entonces, con esto pretendo simplemente aportar un granito de arena que permita que esta corriente que habéis iniciado pues siga produciéndose durante mucho más tiempo. Muchas gracias y que tengáis muy buen día. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. The antidotes to this virus are national unity and global solidarity. The antidote to this virus is the human spirit. ¿Cómo debemos de pensar en un nuevo modelo económico ante el fracaso del neoliberalismo y también cómo reforzar valores culturales, morales, espirituales? The European Commission mobilizes 1 billion euros for the coronavirus global response. En este sentido, me complace anunciar que el Gobierno de España contribuirá a estos esfuerzos con 125 millones de euros. En concreto, vamos a movilizar 50 millones de euros para Gavi, la Alianza de Vacunas, y 75 millones de euros para CEPI, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias. Bueno, todo ello lleva a concluir que nosotros pensamos que el estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene ningún sentido. Es decir, que el Partido Popular, a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. Parece ser que el presidente del Partido Popular le ha dicho al presidente del Gobierno que no va a apoyar esta medida. Al menos esa es la interpretación que tenemos. El presidente del Gobierno ya le ha advertido que esa actitud de no apoyar prórroga del estado de alarma nos puede llevar a España a un caos sanitario y económico. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa aquí en los confines del bosque de Sherwood, donde se juntan las proscritas. Y por fin fue llegando la primavera y por fin fueron abriéndose las copas de los árboles, por fin el cielo, después de las nubes vimos cómo iba emergiendo el sol. Aquí empieza a ser primavera, yo no sé... Claro, nos escucháis desde muchos lugares de todo el planeta, pero ayer en Madrid, hoy, esta mañana, ahora mismo estoy viendo a través de la ventana el cielo completamente despejado, el sol, los pájaros están piando, los árboles
y las plantas comienzan a florecer, así que la imagen que nos trae la primavera, la luz un poquito más allá, estamos ya viendo cómo se va aproximando el momento. Fijaos que ayer salía a pasear, ya el estado de alarma lo permite, por la zona de Malasaña, en Madrid, en el centro de Madrid. Es un barrio así como muy característico del centro. Y había muchísima gente ya por las calles, mayoritariamente manteniendo las distancias de seguridad. Había gente que no tanto, pero bastante concienciado todo el mundo. Yo creo que el susto que hemos pasado ha sido tan importante, pero bueno, hemos intentado mantener la calma y el sosiego en la medida de lo posible, porque siempre hemos sabido que al final veríamos la luz. Luego ya veremos si hay rebrotes o no hay rebrotes, si hay repunteos o no hay repunteos, si esto vuelve adelante, vuelve atrás. Volverá la primavera está asomando. Así que buenos días, cafetera, buenos días, Elena, dice, es verdad, José, buenos días, Cayetano, buenos días, Diego, buenos días, Marina, buenos días, Paco, buenos días, Marta, Alechave, Angélica, buenos días, Tania. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando eres La Resistencia, no estás sola. Buenos días, María Navarro, maría.es. ¿Ayer saliste a hacer deporte otra vez? Sí, pero creo que hoy voy a descansar ya, ¿eh? Creo que ya la tontería. No quiero asustarte, pero ¿no estarás un poco vigoréxica? ¿No estarás empezando a pasarte de la raya? O sea, ¿no puedes volver olímpica? No, pero sorprendentemente, mira, algo relativamente positivo de esta situación es que lo coges también con tantas ganas, ¿no? El salir, el despejarte. Además ahora, ¿no? Que tenemos ya este ambiente tan primaveral, que hace tan buen tiempo. Pues tienes muchísimas ganas de hacer deporte y me he sorprendido a mí misma. Ahora he llegado ya a los 5 kilómetros. Me estoy estresando solo de escucharte. Dice Alberto, la alergia me está matando. ¿Tú tienes alergia, Mary? Sí. Porque sí, es verdad que se está empezando a notar muchísimo. Y además lo veíamos cuando salí a correr. Mucha gente que también estaba ya con alergia. Así que os podéis imaginar también el traje, ¿no? Entre la mascarilla, el pañuelo porque estás estornudando... Y bueno, es lo que nos ha tocado, ¿no? Pero sí, yo ya estoy con alergia. De hecho, me va por años. Nunca había sido alérgica y en los 2 últimos años, pues resulta que sí. Así que bueno, resistiremos. Dice, hostia, 5 kilómetros ya, dice Xavi. Así está la cosa, la Mary se nos ha hecho runner. Bueno, muy buenos días a todos. A ver cuánto dura. No lo sé, pero ya es demasiado. O sea, llegados a este punto ya no hay vuelta atrás, ya es demasiado. Buenos días. Hoy vamos a analizar las portadas de los periódicos. Vamos a hablar también de ecología, medio ambiente con Juan López Duralde. Haremos ese viaje por la información internacional de la mano de Pilar de la Peña. Veremos la agenda de La Cafetera, esas otras noticias que no salen en los periódicos, pero que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo informativo en la agenda de La Cafetera. Y hoy el gobierno advierte al Partido Popular de que rechazar la alarma sería el caos. Es el titular del periódico El País, pero en efecto es el enfoque con el que han abierto hoy las portadas de los periódicos. Bueno, vamos a analizarlo y en todo caso queremos recordar que si necesitas que los medios te dejen respirar, apoya La Cafetera. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando no estás sola. Ah, sí, porque estamos donde tú necesitas, pero vamos a ver ahora a continuación las portadas, vemos los titulares, la manera en la que han enfocado la actualidad y tratamos de sacar alguna conclusión sobre lo que se está publicando a día de hoy. Bueno, hoy el hashtag que vamos a utilizar en el programa, el hashtag con el que vamos a comentar la actualidad es... ¿Que ya es trending topic? Que ya es trending topic. Fijaos si ha conectado Segunda tendencia ya. Con la audiencia. Almohadilla La Cafetera contradictorios. Almohadilla La Cafetera contradictorios. Es el hashtag que vamos a utilizar y os pedimos que lo uséis porque a través del mismo lo que pretendemos también es poner el foco en la manera en la que se está haciendo oposición en estos días. Quizá... Es verdad, acusan desde la derecha, bueno, haberlo pensado antes, desde la izquierda, cuando ocurrió el caso del ébola, que la izquierda fue tan beligerante. Bueno, quizás hayan cometido errores, no sé si en otras ocasiones, sería cuestión de revisarlo, pero de lo que somos muy conscientes es de que lo que no puede hacerse, lo que no se puede jugar es con la contradicción permanente. No se puede decir que las medidas que ha tomado el gobierno son insuficientes
y en la misma frase decir que las medidas que ha tomado el gobierno son represivas. No se puede estar soplando y sorbiendo. ¿En qué quedamos? ¿Las medidas del gobierno han sido insuficientes o son represivas? Son excesivas, almohadilla, la cafetera, contradictorios. Claro, el problema es que ya vemos que la oposición lo que está pensando es en el calendario electoral o en por lo menos desplazar a Podemos de la coalición de gobierno, hacer el mayor daño posible. Hoy en las portadas de los periódicos, El Enfoque. Para que os hagáis una idea, el ABC, el chantaje de Sánchez o el caos y más muertes. En El Mundo, Sánchez amenaza con el caos para alargar su estado de alarma, como si el estado de alarma fuera algo que beneficiase la labor de gobierno. En todo caso, no hace más que complicarla. En La Razón, Sánchez, ante una prórroga del estado de alarma por la mínima, dice. Y también en El País, el gobierno advierte al PP de que rechazar la alarma sería el caos, porque ya habéis visto, en el Parlamento la oposición ha empezado a amenazar con retirar el apoyo a la prórroga del estado de alarma, pero también los socios preferentes de Sánchez han anunciado que retirarán su apoyo al estado de alarma. Esquerra Republicana se pasa al voto contrario, el PNV vira también hacia la abstención, el gobierno avisa a Pablo Casado, si rechaza la prórroga será responsable del caos, dijo ayer el presidente dijo ayer el gobierno. Y vais a verlo porque el problema es la escalada de tensión en la que se han metido. España, en todo caso, ahora se encuentra en una situación francamente difícil porque está saliendo del estado de confinamiento, pero es evidente que se encuentra frente a numerosos riesgos. He tuiteado una cosa que me gustaría, porque es verdad, estamos todos muy tranquilos, las cifras son muy prometedoras, son muy positivas, el descenso del número de fallecidos diarios es evidente, pero ayer había un tuit de una persona que muy activa en las redes sociales, Jaime Palomera, tiene 22.000 seguidores, es doctor en antropología económica, está muy frecuentemente en la red. Ayer contó que se había contagiado, pero que además se había contagiado en estos días. Dice, llevamos una semana con el virus en casa. Le ha dado por visitarnos justo cuando nos permiten salir a la calle con los niños. Estamos bien, es solo para que lo sepáis que no voy a responder a mensajes en estos días, esa es la razón y gracias por la paciencia, decía. Y entonces la gente le preguntaba y decía él, ¿que cómo nos hemos contagiado? Pues imaginamos que en alguna salida al supermercado, pero ni idea realmente, porque hemos seguido las normas de forma muy estricta, mascarilla, distancia física, lavando todo al llegar a casa y todo el largo etcétera que conocéis. Lo digo porque podemos caer en el error de pensar que esto ya ha pasado definitivamente, y no es así. Hay un serio riesgo de rebrote. Lo han dicho los virólogos italianos, lo están señalando desde las autoridades, desde el propio gobierno. Como dice Elena Noruega, dice, sí, a mí Jaime Palomera me ha hecho llamar a mis padres para decirles que minimicen sus idas al supermercado, porque, en efecto, las advertencias de las autoridades eran claras. Aún así, Pablo Casado amenaza. Bueno, todo ello lleva a concluir que nosotros pensamos que el estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene ningún sentido. Es decir, que el Partido Popular, a día de hoy, con la información que tenemos, considera que no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma. No apoyar significa que necesitamos saber, o bien por el presidente del gobierno, o bien por el BOE. Es muy triste que tengamos que recurrir al BOE, porque ya no nos fiamos de lo que ni siquiera los consejos de ministros debaten y aprueban, pero sí que tenemos que ver hoy, si hay llamada, o mañana, cuando se publique la resolución del Consejo de Ministros, cuál es el estado de alarma que ellos plantean o qué alternativas tienen. Porque me gustaría decir una cosa muy clara. Lo que escuché el sábado fue un chantaje, pero no un chantaje al Partido Popular, fue un chantaje a 4 millones de españoles que están sin trabajar. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere el Partido Popular? ¿De qué es de lo que está hablando? Partido Popular y los socios parlamentarios, como dice La Vanguardia, los socios preferentes de Sánchez, con la retirada del apoyo al estado de alarma. ¿Qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué es lo que están señalando? ¿Que el estado de alarma no está justificado? ¿Que la pandemia no existe? ¿Que nos hemos ido demasiado lejos en las medidas? Ábalos advertía de que los riesgos de no prorrogar el estado de alarma están delante, sobre la mesa. Parece ser que el presidente del Partido Popular le ha dicho al presidente del Gobierno que no va a apoyar esta medida. Al menos esa es la interpretación que tenemos. El presidente del Gobierno ya le ha advertido que esa actitud de no apoyar prórroga del estado de alarma nos puede llevar a España a un caos sanitario y económico. A la hora de gestionar determinados expedientes, pues desde luego lo que no se puede invocar es la razón de fuerza mayor. Si todo es posible, si la actividad ordinaria es posible desarrollarla, pues evidentemente tampoco hay razones de fuerza mayor.
En definitiva, todo esto que nos ha costado tanto esfuerzo de las personas sometidas a un confinamiento, ahora que empiezan, digamos, a disfrutar de estos alivios del paseo, del ejercicio, del deporte, de la apertura de nuevas actividades, que además lo estamos haciendo con un cierto ritmo. En fin, todo esto, todo este esfuerzo, todas estas expectativas quedarían por fuera, porque no tendríamos el marco jurídico para poder intervenir en el ordenamiento de esta situación. Así que ahí está la cuestión. Si no está amparado bajo la catalogación de estado de alarma, hay numerosas actuaciones del Gobierno que no se pueden directamente desarrollar. Algunas tienen que ver con la seguridad personal, con la intervención en ciertas conductas, en ciertas características, pero hay otras que están relacionadas también con expedientes que se están desarrollando, que se están poniendo en marcha. El Gobierno advierte, lo alega, la Ley de Salud Pública, en todo caso, dice La Vanguardia, podría permitir adoptar todas las medidas del desconfinamiento aún fuera del estado de alarma, pero ya entramos en unos vericuetos legales que pueden provocar numerosos inconvenientes jurídicos. Bueno, el estado de alarma no es más que una figura jurídica que permiten al Gobierno tomar actuaciones especiales, medidas especiales, parapetándose en esa figura legal. Así que, bueno, en la portada del periódico El Mundo decíamos: Sánchez amenaza con el caos para alargar su estado de alarma, como si el estado de alarma fuera de Pedro Sánchez, como si alguien saliese beneficiado en términos personales por esto. Se niega a barajar otra opción, pero el voto en contra de Esquerra Republicana le obliga a negociar al menos la prórroga con PP y con Ciudadanos. Eso sí, la posición de Esquerra Republicana lo que empuja directamente es al Gobierno a tenerse que sentar en la dialéctica que exigen PP y Ciudadanos. Dice el periódico El Mundo también que el Gobierno responsabiliza a Casado de un posible rebrote si no se aviene a apoyarle. Pero no es una cuestión de que lo responsabilice el Gobierno. Es que si introducimos actitudes irresponsables en la conducta pública en este momento, la cuestión es qué es lo que está persiguiendo, María, no sé qué te parece, Esquerra Republicana con este giro. ¿Cuál es la razón por la que Esquerra Republicana se encuentra en esta posición en este momento? Bueno, yo supongo que también debe responder en parte a las presiones, ¿no?, que suele tener este partido entre, pues Esquerra Republicana Cataluña y también Esquerra Republicana aquí en el Congreso de los Diputados, ¿no?, que es un poco, yo creo, a las presiones que se ve abocado, a las que se ven abocados los diputados y diputadas de Esquerra Republicana desde aquí, desde el Congreso, ¿no? Igualmente, no sé hasta qué punto, también hay margen para cambiar esa decisión de voto, pero no sé hasta qué punto se ha recibido del todo bien, ¿no? Lo veíamos, por ejemplo, en redes sociales ayer, era trending topic Rufián, y había muchos mensajes de reproche también por parte de la izquierda, ¿no? Entonces ahí yo creo que, tendrán que decidir también no solamente entre las presiones de Cataluña y del Congreso de los Diputados, sino también de las presiones dentro de la izquierda, ¿no? Así que, tiene que tomar esa decisión. Hay algo, recordaba Xavi Gracia, dice Xavi Gracia, ahora oyente de este programa, dice, gustará o no la posición de Esquerra, dice, creo que lo mejor, decía, mi posición personal, para dejarla al margen, yo prefiero seguir con toda la protección posible, decía Xavi Gracia, dice, pero por lo menos han dejado claro que lo que quieren es que se descentralice. Luego está el Gobierno central encantado de que todo esté centralizado, pero lo del PP y Ciudadanos, etcétera, es su propia posición, pero es verdad que Esquerra Republicana también hay una demanda que está relacionado con eso, que finalmente con las competencias. Las competencias, la manera en la que el estado de alarma ha dejado competencias retiradas a las comunidades autónomas, y también hay una posición legítima de defensa de los intereses propios de cada comunidad, diciendo, pues con los márgenes que hay, con las posibilidades que hay, podemos seguir las recomendaciones, pero las pueden tomar las diferentes comunidades autónomas. Es verdad, esto sería verdad si todo aquí fluyera solamente por responsabilidad, si todas las decisiones se tomasen por responsabilidad, pero estamos viendo ya como hay comunidades autónomas que son partidarias de abrir el confinamiento, de abrir la cuarentena, de relajarla por cuestiones económicas, porque creen que no está afectando a sus comunidades tanto como a las de al lado. Pero si empezamos a competir en esta maratón, en esta desescalada, el problema es que nos podemos encontrar con un serio riesgo, de verdad, de no poder volver a hacer frente a una cuestión como la pandemia, ¿no? Y si algo nos ha demostrado la situación que estamos viviendo es que los tiempos son muy importantes.
no solamente para combatir el virus, sino también en política. Y yo creo que no se debería debatir tanto el qué, es decir, que evidentemente en algún momento las competencias tienen que ser devueltas a las comunidades autónomas. Eso yo creo que está por descartado, evidentemente, se sabe por descartado, pero creo que es más importante el cuándo. Y a lo mejor, por eso también ha recibido tantas críticas la decisión de Esquerra Republicana, igual no es el momento, ¿no? No es una cuestión de que no se vayan a devolver las competencias, sino de cuándo se deben devolver las competencias. Pues, y todavía no hemos llegado a esa desescalada. Claro, es que además hay una cosa evidente, todavía sigue habiendo muertos todos los días por coronavirus. Son cifras ya más bajas de las que hemos estado viviendo, pero todavía se están produciendo y todavía se viven contagios, lo estábamos viendo. Decía Jaime Palomera, Ciudadanos Anónimos, que lo están publicando en las redes sociales, es fácil de monitorizar esto, de verlo. Claro, decía Paco Vázquez, pero ¿qué pasaría si no se prorroga el estado de alarma? ¿Significaría que todas esas fases de desescalada se cancelan? ¿Que todo el mundo puede salir cuando le dé la gana, desplazarse de provincia a provincia? Claro, es que tiene dimensiones diferentes. Hay algunas que tienen que ver con los comercios, pero hay otras que tienen que ver con las compras, por ejemplo, únicas que hace el Estado. También con las atribuciones que tiene el Estado sobre el sistema de salud. También hay otras cosas sobre los centros de mayores. Es que son numerosas iniciativas también sobre políticas relacionadas con lo laboral, los ERTEs, todo está imbricado necesariamente. Algunas cuestiones están completamente transferidas, otras no, pero no se puede entender. Tenemos un reto como país y sobre todo estamos en el timing, como dice María, para tomar una decisión como la de devolver las competencias a las comunidades autónomas. Si apenas estamos prorrogando, si estamos ya en la recta final. Se está hablando de los próximos 15 días, como mucho un mes más. Tienen que ser decisiones que no pueden tomarse de forma unilateralmente, que tienen que ser estratégicamente coordinadas. Decía Justo Pérez, dice, bueno, si no se apoya el estado de alarma, las medidas tomadas de movilidad, de confinamiento, dejarían de ser efectivas el día 11 y ya todo el mundo podría abrir los negocios, grandes, pequeños, sin tomar precaución alguna. El estado de alarma te permite, entre otras cosas, por ejemplo, un marco de exigencias sobre necesidades de salud, etcétera, etcétera. Ahora se van a poner las comunidades autónomas a diseñar sus propios marcos de exigencia. Vamos a empezar el contador a cero desde este punto. Hombre, no parece parece un poco atrevido. Es verdad, es legítimo pensar que quieren recuperar algunas de las competencias porque el estado de alarma permite el recorte de ciertas competencias, pero es un recorte coyuntural y temporal. No es que tampoco se haya decidido quitar al presidente de la comunidad autónoma aprovechando el estado de alarma. No ha pasado nada de eso. Entonces está bien que se barajen los márgenes, pero bueno, dice en todo caso en El Mundo Marisa Cruz que la ley de salud pública sí que permitiría adoptar las medidas del desconfinamiento sin contar con el estado de alarma, pero está por ver cuáles son realmente los márgenes. Esquerra Republicana se pasa al voto contrario, por lo menos ese es el anuncio, y el PNV vira hacia la abstención y el gobierno avisa a Casado, si rechaza la prórroga será responsable del caos. Mientras tanto, para hacernos una idea del extraordinario reto internacional que supone esto, Pedro Sánchez a von der Leyen le enviaba el siguiente mensaje: España se suma a la comunidad internacional con 125 millones para las vacunas. En este sentido, me complace anunciar que el Gobierno de España contribuirá a estos esfuerzos con 125 millones de euros. En concreto, vamos a movilizar 50 millones de euros para Gavi, la Alianza de Vacunas, y 75 millones de euros para CEPI, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para las Epidemias. Y mientras tanto, la OMS recuerda la necesidad de que haya unidad política, solidaridad global, unidad nacional entre los partidos, decían desde la Organización Mundial de la Salud. Es la forma de combatir esta pandemia. The antidotes to this virus are national unity and global solidarity. The antidote to this virus is the human spirit. Así que decía la Organización Mundial de la Salud, la necesidad, la exigencia de los países a trabajar todos unidos, todos a una. Mientras tanto, para el periódico ABC decíamos, pocos comercios y mucho miedo, titulan, es una fotografía, en la fotografía de portada una peluquería, ayer abrieron por fin algunos comercios, con cita previa, eso sí, añade él, por fin, abrieron por fin, como si fuera una caprichosa decisión del gobierno, con cita previa y muchas medidas de prevención. Sobre todo yo creo que aquí la cuestión, no sé qué te parece a ti, María, pero es en qué quedamos.
Yo puedo comprender que haya gente, lo puedo comprender, que prefiera creer en el terraplanismo y decidir que las medidas que se han tomado son insuficientes. Yo no lo sé, yo tiendo a pensar que los expertos toman las decisiones no de forma arbitraria, que no se trata tanto de decisiones políticas como de recomendaciones científicas, pero hay gente que puede pensar legítimamente que las medidas son insuficientes. Pero lo que no es conciliable, lo que no es compatible, es que son insuficientes y también represivas. O son insuficientes o son represivas. Porque ambas cosas parece muy difícil de conjugar. Mary. Bueno, yo creo que lo que revela es que estas contradicciones son propias de una oposición, lo decía, que se preocupa más por oponer que por proponer, ¿no? Y ojalá nos equivoquemos, pero esto lo que sí que invita a pensar es que igual no están tan preocupados por que se combata lo antes posible la pandemia, sino que se quedan cegados, tienen una ceguera partidista, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, incluso apoyado en algunas portadas de periódico, y lo decíamos ayer, ¿no? El líder de la oposición, Pablo Casado, tuiteando una encuesta que daría unos buenos resultados al Partido Popular en la ciudad de Madrid. No era el momento, sin embargo, bueno, pues siguen soltando encuestas y siguen, bueno, pues dando pábulo a cuestiones partidistas que ahora están totalmente fuera del contexto. Con lo cual, sí, parece que realmente no estaban tan preocupados, ¿no?, porque las medidas fueran insuficientes o no, sino que igual lo que nos estaban ya haciendo ver eran las reales intenciones que tenía esta oposición, ¿no?, que es desbancar al gobierno, y no sabemos luego qué gestión pensaban hacer ellos, ¿no?, porque lo que sí que es verdad es que los mensajes que está dando el gobierno son en sintonía con los discursos que estamos viendo a nivel internacional, o con la mayoría de los discursos que estamos viendo a nivel internacional. No están fuera de contexto los discursos del gobierno. Así que no sabemos cuál sería la gestión de un gobierno liderado por Pablo Casado. Luego hay una cuestión. Yo cuando escucho a Guillermo Fernández Vara, o cuando escuchamos a Extremadura, Castilla-La Mancha, Paje, cuando vemos a los diferentes líderes autonómicos, incluso perteneciendo al Partido Socialista, no se sienten nada cómodos, nada, ni con esta coalición de gobierno. Yo no sé si es legítimo o no tienen por qué sentirse cómodos, tienen toda la legitimidad para encontrar distancias en la coalición con Unidas Podemos, o por sus propias experiencias, porque han tenido que gobernar con acuerdos con Podemos en sus comunidades en ocasiones, y porque han tenido que... No sé cuál es la razón de la distancia, pero se denotan una gigantesca distancia. Y esto enturbia mucho el debate político, porque ayer, hablando con algunos compañeros, con algunos periodistas y con algunos políticos de comunidades autónomas, aquí hay una clarísima operación para desbancar a Podemos del gobierno. Ya veníamos intuyendo que el Partido Popular, con estas críticas tan exacerbadas, lo que estaban pretendiendo era intentar crear el marco de que se necesita un gobierno de concentración nacional. Lo que no imaginábamos es que podía haber algunas personas dentro del Partido Socialista que vieran con simpatía esos mensajes, que vieran con simpatía esa línea discursiva. Yo no sé si alguien cree, de verdad, que este país estaría mejor a día de hoy en manos del Partido Popular, aunque fuera en coalición con el Partido Socialista, en forma de coalición de emergencia, o yo no sé con qué clase de fórmula. No sé a quién se puede imaginar en este momento que se puede hacer semejante, que se podría llevar a cabo semejante atropello democrático, cuando encima tenemos una situación como la que tenemos sobre la mesa, y cuando numerosos votantes se sentirían no ya traicionados, sentirían que se les ha hurtado directamente el voto. Respecto a torcer o no ahora el sentido de la declaración del estado de emergencia, mira, Raúl hace un comentario ahora, oyente de este programa, dice: yo me he comido un ERTE en mi empresa, otro en la de mi hermano, y el BOE es bien claro. Dice: los ERTEs por causa de fuerza mayor están vinculados al estado de alarma. Dice: otra cosa son los ERTEs por cuestiones productivas, amparados en el COVID, etcétera, que se pueden alargar, pero no están cubiertos por la protección que están cubiertos los ERTEs por causa mayor vinculados al estado de alarma. Así que si alguien quiere una legislación que le protege y por tanto cobrar de los ERTEs, etcétera, etcétera, el dinero que el Estado ha dispuesto para esto, además de otras dotaciones de las que hemos tenido conocimiento, que se han dado a conocer relacionados con el estado de alarma,
si esto lo rompemos en un momento en el que además nadie puede garantizar que no haya un rebrote, porque si estuviéramos diciendo, no, es que hace ya un mes del estado de alarma, hace ya un mes que no hay un solo contagiado y aquí se siguen prolongando los estados de alarma y se están poniendo en marcha iniciativas legislativas amparados en eso, relacionados con la educación, relacionados con las transferencias de las comunidades autónomas, con las fuerzas de seguridad, pero es que no se está dando esa circunstancia, es que no es el caso, es que no hay en este momento, no está eso sobre la mesa. Bueno, escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. En todo caso, como recuerdan los mismos oyentes, si ya ha sido difícil organizar la coordinación para un solo gobierno, tomar sus propias medidas, se van a poner ahora a discutir cada una de las medidas con las comunidades autónomas para organizar un poco una posición consensuada, si no se ha llegado ni siquiera a un acuerdo para una posición conjunta de las oposiciones de secundaria. Decía JD, pero es verdad, con la materia que tenemos sobre la mesa es absolutamente kamikaze esto. Bueno, vamos a hablar ahora a continuación con Juan López Duralde. ¿Sabéis que se ha cancelado la caza comercial de ballenas en Islandia por segundo año consecutivo? Algunas buenas noticias, podemos mirar un poquito más allá del coronavirus. Algunas buenas noticias hoy llegan hasta la mesa y cuando Juan López Duralde ponía un tuit señalándolo, había quien agradecía, veía entre las contestaciones a los tuits, había quien agradecía, decía, hombre, por fin vamos a salirnos un poco del monotema que nos acompaña todos los días. Pues charlamos ahora aquí, en La Cafetera, con Juan López Duralde. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Murcia, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusual. Bueno, ya sabéis que aquí abordamos cada martes en La Cafetera. Hacemos un paréntesis para hablar de ecología, de medio ambiente, para observar algunos de los grandísimos retos que tiene la humanidad por delante y lo hacemos de la mano de Juan López Duralde. Juan López Duralde, buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Y decía que queríamos hacer un paréntesis en tanta información relacionada con el COVID, pero claro, hay una votación muy importante en el Congreso de los Diputados. Juan López Duralde, además de en su condición de activista, que es en la condición de lo que nosotros utilizamos para mantener estas conversaciones aquí semanalmente, de su tradición como activista ecologista, pero es diputado en el Congreso de los Diputados y en una coalición además que forma parte del Gobierno. Y como se está debatiendo mucho, Juancho, sobre los apoyos que va a lograr o no el Gobierno para alargar el estado de alarma, yo te quiero preguntar, porque había debate y los propios oyentes estaban cuestionándose, ¿qué supone perder esa condición jurídica, la de la declaración del estado de alarma? ¿Qué cosas, por ejemplo, están sustentadas bajo esa denominación jurídica? Y decía algún oyente, los ERTES, por ejemplo, habría ERTES que no podrían llevarse adelante, ¿no? Porque están supeditados a que esté declarado el estado de alarma. Sí, las informaciones que se están difundiendo, digamos que dan más importancia a cuestiones que quizás son más secundarias, como cuestiones de coordinación, de comunidades autónomas, de las medidas, etcétera. Pero donde realmente está el impacto verdadero para la gente es en las medidas sociales. Es decir, nosotros calculamos que puede haber 3 millones de personas que se verían afectadas en las medidas sociales que están recibiendo, tanto en el tema de los ERTES como las ayudas a los autónomos, como por ejemplo no podría seguir adelante el ingreso mínimo vital que se está poniendo en marcha. Es decir, que es en las medidas sociales donde realmente creo que la gente se vería más afectada si no se consigue que el estado de alarma continúe, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería una irresponsabilidad que
grupos como Esquerra Republicana votarán en contra y bueno, pero es lo que han anunciado, ¿no? Realmente es un disparate la situación y yo espero que haya un poco de reflexión y que se mañana salga adelante esta nueva prórroga. Mañana tendremos que ver, mañana será la votación. Para estas votaciones sí hay asistencia en el Congreso, ¿no? No, la votación se hace telemática. El debate es lo que se hace con algunos portavoces, ¿no? Sí, efectivamente. Físicamente están los diputados o diputadas que intervienen en el Pleno ese día. Mañana, como solo hay, creo que solo está el estado de alarma y luego la sesión de control, pues no hay reales decretos y por lo tanto pues hay más o menos un 10% de personas por grupo, lo que viene a ser pues es un 10% del Congreso, aproximadamente unos 35, 40 diputados para mantener las distancias de seguridad. Bueno, en todo caso, legítimamente, PNV, Esquerra Republicana, es verdad, llevan semanas hablando de que querían otra formulación del estado de alarma. La cuestión está en saber si estamos en un escenario en el que eso se puede permitir, si hay posibilidades, o en todo caso también a lo mejor es una llamada de atención para el Gobierno para que consensúe mejor con estos partidos o con las comunidades autónomas su posición, pero nos parece que es una posición muy arriesgada, por lo menos hablo en mi nombre. Hoy, en todo caso, es muy arriesgado porque tenemos una pandemia encima de la mesa y en este momento no parece que sea la mejor idea cambiar el marco de actuación. Pero, Juancho, en todo caso, hoy estábamos convocados para charlar de otro asunto completamente diferente, me decías. Además es que se ha producido una noticia muy importante. Islandia ha suspendido la caza comercial de ballenas. Lo que pasa es que es un de momento, ¿no? Sí, la verdad es que llevamos varias semanas, casi desde que empezó la pandemia, cada semana dando un repaso a cuestiones ambientales vinculadas con el coronavirus, desde temas de contaminación y coronavirus a la posible salida, los temas de movilidad, etcétera, ¿no? Y hoy pues habíamos pensado que que íbamos a alejarnos un poco por los océanos y a navegar con las ballenas para salir un poco de este encierro en el que estamos, ¿no? Y nada mejor que la noticia que nos llega de Islandia, que efectivamente por segundo año consecutivo los barcos balleneros no van a salir a cazar, ¿no? Algo que efectivamente, lo has comentado, yo daba como una noticia definitiva y había quien decía, bueno, eso no es así. Y luego se abrió un debate que a mí me parece muy interesante sobre, qué es lo que finalmente ha causado este final de la caza de ballenas en Islandia, ¿no? Un debate que es muy profundo en el mundo ecologista, porque había quien decía, pero se ha acabado la caza de ballenas porque el turismo es más rentable, es decir, porque de alguna manera lo achacaban a un triunfo del capitalismo en vez de a un triunfo del ecologismo, ¿no? Entonces, es un debate interesante. Lo importante en este momento es que decenas de ballenas que están por el océano alrededor de Islandia no van a ser cazadas, y eso es una buena noticia. Pero el otro debate se ha abierto y para mí tiene mucha relevancia sobre el futuro de la acción en defensa del medio ambiente, ¿no? Es verdad que eso, claro, hay una cierta contradicción en esto, porque fundamentar la supervivencia de una especie que es más rentable en lugar de a una cuestión de conciencia tiene pros y contras. La prueba está en que una de las razones que ha argumentado Islandia para poner de momento fin o suspender la caza comercial de ballenas es la crisis sanitaria del COVID, pero eso también va a afectar al turismo, de manera que en el momento en el que se recupere esto, a lo mejor la caza de ballenas es rentable, pero no lo es el turismo. Nadie tiene muy claro cuál es el escenario. Que esté vinculado una cosa a la otra, hombre, sí es una llamada de atención que en efecto los países pueden sacar rentabilidad de otras maneras, que no con sectores como el de la caza de ballenas directamente por la venta de la carne, sino por otras razones, ¿no? Pero no deja de ser contradictorio, ¿no? Sí, evidentemente la razón, que nos hubiera gustado por la cual se terminara la caza de ballenas es por una decisión del gobierno islandés de definitivamente cerrarla, ¿no? Terminar con ella por una decisión gubernativa. Eso hubiera sido desde luego lo perfecto, ¿no? Ahora bien, el hecho de que la gente viaje para ver ballenas significa que el cambio de conciencia también es muy grande. Es decir, la gente cada vez disfruta más,
pues de una naturaleza en buen estado, ¿no? Y eso se debe a un cambio de conciencia. Por lo tanto, al final es la conciencia la que determina o bien la posición de un gobierno o bien hacia dónde se mueve la sociedad, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en Islandia cuando se podía viajar, y una cosa que me llamó mucho la atención es que en los restaurantes, por ejemplo, había restaurantes muchos donde había pegatinas que ponían en la puerta, ponían: nosotros no estamos a favor de la caza de ballenas, porque la caza de ballenas es un estigma para Islandia, ¿no? Lo ha sido durante mucho tiempo, en el sentido de que bueno, se considera una actividad por muchísima gente, pues una actividad completamente censurable, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que al final lo que hay de fondo, y es lo que a mí me parece importante, es que es el cambio de conciencia el que determina que tiene mucho más valor para el pueblo islandés en este momento el que se conserve, se preserve una actividad como el avistamiento de ballenas, a que se mantenga una actividad tradicional como la caza, ¿no? No olvidemos que con esto de las tradiciones es muy complicado. Aquí alguien ponía en redes, y me parece un ejemplo acertado, lo comparaba con los toros, ¿no? Y decía, bueno, es que es aquí como si los toros se terminaran porque las plazas se vacían. Dices, bueno, pues al final no es una decisión política, pero sí que es consecuencia de un aumento de la conciencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia sin paliativos. Es decir, que a mí me parece que quedarse a medias con la alegría a medias diciendo, bueno, es que ha sido el comercio, pues me parece que es una visión pues un poco errónea por eso, ¿no? Porque al final es la conciencia de la gente la que ha hecho que, bueno, pues que uno de los 3 países balleneros, que recordemos que queda Japón y queda Noruega, pues termine con la caza, ¿no? ¿Qué va a pasar en los próximos años? Pues yo ya te digo que creo que esta decisión no tiene marcha atrás, ¿no? Porque creo que en definitiva digamos que tampoco hay otro factor que también es importante, y es que tampoco hay salida para la carne de esas ballenas, y por lo tanto al final la actividad no se mantiene. Claro, además es verdad esta misma posición. Árni Finnsson, el presidente de la Asociación de Conservación de la Naturaleza de Islandia, decía que también pensaba que era una decisión irreversible, porque ha cambiado la industria pesquera, porque Islandia necesita exportar pescado al mercado norteamericano, no quieren continuar defendiendo la caza de ballenas. También cambia, desde esa perspectiva que tú comentabas, el número de personas interesadas en la observación de ballenas ha crecido en Islandia entre un 15 y un 34% anualmente desde el año 2012. La conciencia colectiva sobre estos colosos del mar, sobre los últimos vestigios de un planeta todavía, digamos, no completamente dominado por el ser humano, provoca que haya muchísimos miles de personas que acuden a Islandia. O sea, hay una importantísima oferta turística relacionada con eso, de manera que bueno, la conciencia es verdad que está cambiando, pero también eso cambia el panorama económico de Islandia, también cambia la percepción social de los islandeses, así que es una buena noticia en todo caso. ¿El resto de los países en qué situación está? Porque Noruega y Japón siguen siendo, especialmente Japón, sigue siendo todavía muy radical en su decisión, ¿no? Sí, lo que pasa es que también se están produciendo cambios. Japón, por ejemplo, parece ser que está dejando la caza, lo que ellos llamaban la caza científica, que era un eufemismo para denominar lo que era la caza de ballenas en la Antártida, y está en este momento volviendo a lo que es la caza en sus costas, ¿no? La caza más costera en las costas de Japón, ¿no? Frente a lo que era el salir a la Antártida, ¿no? Y la verdad es que llevaba ya varios años sin llegar a consumir toda su cuota de caza, ¿no? Bueno, la cuota que ellos mismos se autoadjudicaban, porque sabes que la caza de ballenas está prohibida por la Comisión Ballenera Internacional a través de una moratoria desde el año 1986. Por lo tanto, es un incumplimiento de la legalidad internacional lo que hacía Japón. Y luego queda Noruega, que es un país que mantiene la caza de ballenas pues por un motivo puramente, te diría, de orgullo patrio. Es decir, Noruega es un país rico que tiene, como sabes, pues mucho petróleo, tiene una alta renta per cápita y mantiene la caza de ballenas por puro
pues tema, como comentábamos antes, tradición, ¿no? El mercado de la carne de ballena está en franca disminución, incluso en Japón, es decir, la gente no demanda el consumo de esa carne y, por lo tanto, bueno, yo creo que la tendencia es, y luego hay este aumento de conciencia del que estamos hablando, por lo tanto yo creo que la tendencia es el abandono. Yo creo que ahora mismo, siendo realistas y por más que condenamos la caza de ballenas de Japón y de Noruega, los problemas de las ballenas en este momento son otros, ¿no? Es la gran contaminación marina, son los plásticos, efectivamente, es decir, no hay ballena que aparezca varada en cualquier playa que no se encuentre en las autopsias, pues grandes cantidades de objetos plásticos que realmente son un auténtico problema para su supervivencia. Es el cambio climático que realmente hace que cambien las condiciones de los océanos y es la sobrepesca, ¿no? Por ejemplo, el caso de la explotación del krill en las aguas antárticas, que es el alimento de las ballenas y que está siendo explotado por grandes buques industriales y que puede acabar con su alimento. Estos son ahora mismo los problemas reales que tienen las ballenas para sobrevivir más que la caza, que en sí mismo sigue existiendo, pero como digo, afortunadamente, pues cada vez va a menos. Bueno, pues es una buena noticia. Por segundo año consecutivo, la caza comercial de ballenas se suspende en Islandia y decía Juan López Duralde, verdad, nos gustaría que fuese una decisión definitiva, pero sí se está generando un cambio de conciencia que está orientando decisiones y eso nos hace tener buenas expectativas en torno a eso. Juan López Duralde, Juancho, muchísimas gracias. Un abrazo, Fernando. Cuídate Gracias a mucho, vosotros, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Adiós. chao. Y ya sabéis que además por eso nos gusta enmarcar el medio ambiente, la ecología también en el programa, en este paréntesis, porque además de los grandes titulares que figuran en las portadas de los periódicos, esta misma noticia sobre la caza comercial de ballenas podría terminar en Islandia. Es una noticia que no veréis hoy en la portada de los periódicos, aunque nos parece que tiene una gran trascendencia porque habla mucho sobre nuestro comportamiento, nuestra actitud. Pero hay otras noticias sobre las que también colocamos el foco en la cafetera. Son esas noticias a las que llamamos la agenda de la cafetera, noticias que no tienen repercusión en las portadas de los periódicos y que, sin embargo, vosotros consideráis que tienen que tener presencia en el programa. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Es que la noticia sé que van a dar buena cuenta de ello algunos oyentes, aunque también iba a decir, bueno, si siguiésemos el ejemplo en España iba a haber un escándalo político, pero no, a lo mejor lo que había era mucha alegría, porque algún diputado seguro que lo iba a celebrar y alguno en la oposición seguro que también. Costa Rica analiza si legaliza la producción de cáñamo, la marihuana, para impulsar la economía. Están debatiéndolo, ¿no, María?
Sí, es una noticia que destacaba Reuters y bueno, esto es una de las medidas que pretende, bueno, que parece que se va a debatir en Costa Rica para impulsar la economía, ¿no? Para intentar combatir los envites de la situación actual. Y es que el propio presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, abrió la puerta este lunes a una próxima legalización del cultivo de cáñamo para reactivar, decían, el sector productivo del país. Resulta que esta medida permitiría la producción de la planta en condiciones controladas. De hecho, el propio presidente decía: impulsaremos el cultivo del cáñamo para reactivar al sector productivo con todas las garantías y seguridad del caso. Esta propuesta es una propuesta que está retomada de una iniciativa que se presentó en 2019 por parte de una legisladora independiente y que comenzaría a ser discutida en los próximos meses en la Asamblea. Además, explicaban que las autoridades prevén una caída del 3,6% del Producto Interior Bruto y esta ha sido, bueno, pues una de las propuestas del presidente para reactivar la economía. Bueno, cuando lo estábamos contando... Veremos si se contagia. Claro, a otros países, no sé si se contagia él. Pero bueno, aquí, he oído una risilla de Pai. ¿No? ¿Esta vez no? ¿Habrá sido tu subconsciente? Habrá sido mi subconsciente, sí. Aquí Buenos en España, días, por cierto. Buenos días, Aquí Pai. se debatió. Aquí se debatió, bueno, pero no llegó a debatirse en el Parlamento, ¿no? O sea, hubo un debate público. Estuvo en el debate público. Lo tengo aquí reservado. También. ¿Cómo? En el mes de junio del año 2018, Pablo Iglesias concedió una entrevista a este programa y entre las preguntas todas relacionadas con la actividad política había una que nos parecía muy interesante sobre si estaba a favor de legalizar la marihuana. Es verdad que no estaba en el debate público en aquel momento, entonces Pablo Iglesias contestó esto. ¿Sois partidarios de la legalización de la marihuana? Absolutamente, lo hemos sido siempre y yo creo que lo que ha ocurrido en Canadá tiene que ser... Eso es lo que ha abierto el debate en realidad, que un país como Canadá haya legalizado la marihuana para usos recreativos, creo que pone encima de la mesa algo que es obvio. No solamente fue objeto de debate aquí en el programa, tuvo una repercusión gigantesca. Esto fue hace un par de años, me acuerdo perfectamente, en junio, el 26 de junio, hace 2 años, en el 2018. Pablo Iglesias le preguntamos por eso, al día siguiente salió en todas las portadas de los periódicos, hasta el punto de que terminaron preguntándole al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, sobre una hipotética legalización de la marihuana. Y respecto a la segunda de sus preguntas, yo estoy en lo que estoy, tengo ya suficientes problemas, por tanto, ahí me quedo. Digo, tengo suficientes problemas, pues ahora no es por meter en más problemas, pero hemos visto Costa Rica analiza legalizar la producción de cáñamo para impulsar la economía y desde aquí les advertimos a los del Partido Popular que si quieren tener motivos para enredar, el vicepresidente Iglesias no se mostraba muy lejano de esa idea, así que en un momento como este, pues ya sabes, ya tenemos festival. Bueno, eso es lo que se refiere a Costa Rica, era una pequeña broma, de todas maneras, pero pueblos indígenas de Brasil están pidiendo a la Organización Mundial de la Salud un fondo de emergencia, ¿verdad? Sí, han pedido un fondo de emergencia, la vamos para ayudar a proteger a sus comunidades. Como sabéis, ya hablamos aquí de esa solicitud, ¿no?, que se hizo por parte de muchos artistas, músicos y actores, esa iniciativa también de Sebastião Salgado, que pedía, ¿no?, que se protegiese a la Amazonía y hacían, bueno, pues un llamado al gobierno de Brasil para que se protegiese a estas comunidades. Bueno, pues ahora también pueblos indígenas de Brasil piden ese fondo de emergencia para ayudar a proteger a sus comunidades. Lo piden a la Organización Mundial de la Salud y es que, como explican varias informaciones, bueno, pues ya ha habido muertes por parte de las comunidades en las comunidades indígenas por coronavirus y además explicaban también que muchos de los 850.000 indígenas brasileños viven en áreas remotas de la Amazonía con poco o ningún acceso a la atención médica, lo que podría implicar un mayor riesgo de muertes precisamente por la falta de atención médica, falta de acceso a atención médica que tienen, ¿no? Así que sigue en el foco la protección de las comunidades indígenas en Brasil. Y hay otras noticias también. Greenpeace ha alertado sobre la compra y uso de toallitas higiénicas. ¿Sabéis? Son estas toallitas que son, bueno, se anuncian como sustitutos del papel de váter, del papel higiénico, y vienen impregnadas en detergente. Y el problema es que provocan unos atascos en las tuberías absolutamente extraordinarios, aunque muchas de ellas se anuncian como susceptibles de ser desechables a través del váter, pero sin embargo provocan un montón de atascos. Y la alerta que lanza Greenpeace está relacionada con esto, ¿no?
Sí, de hecho dan cifras y dicen que el aumento del consumo de la compra de toallitas húmedas ha aumentado un 50% con esta crisis, ¿no? Lo venimos además debatiendo, ¿no? Y desde Greenpeace lo vienen advirtiendo ya desde hace varios días, que la situación actual no implique un mayor uso de plásticos. Y en este caso concreto, sobre el de las toallitas, decían que, recordaban que han venido taponando pues desagües, alcantarillado y sistemas de depuración de pueblos y ciudades, y que no solamente es una cuestión sanitaria y una cuestión también ambiental, sino que también hablan de los costes económicos para eliminarlas de los sistemas de evacuación y depuración, que alcanzan, decían, solo en Europa un coste de 1.000 millones de euros anuales. Recuerdan sobre el coste también ambiental. Hablan de que además de producir atascos, se van desintegrando micropartículas plásticas, lo que venimos diciendo ya aquí en la cafetera, hablando de los microplásticos, y terminan directamente en nuestros cauces, ríos y mares. Estos microplásticos causan graves daños a la fauna marina, como hemos venido advirtiendo, y por eso piden desde Greenpeace que se dejen de utilizar y comercializar, y que en ningún caso se arrojen por el desagüe. Así que seguimos insistiendo, ¿no? Ya como veníamos insistiendo desde antes de la crisis, pero ahora todavía más, que esta situación no justifique este tipo de actuaciones. Bueno, pues esto es la cafetera, y si lo estás escuchando, eres la Resistencia. Es que me he quedado pillado con lo de las toallitas, porque es verdad que, claro, en un país en el que hemos visto en los supermercados la gente llevándose a chorros los paquetes de papel higiénico, también la levadura, que el otro día me decían es el que ha agotado la levadura en España para hacer pan. Pero una cosa que ha ocurrido es que es verdad que la gente está consumiendo toallitas como si no hubiera un mañana. En fin, una auténtica locura. Bueno, vamos a hablar ahora de información internacional, porque hay algunas noticias sobre las que nos tenemos que detener. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Porque en efecto, si abrimos el objetivo, elevamos la mirada, dejamos que el satélite nos muestre la situación del mundo en México. Andrés Manuel López Obrador propone un nuevo modelo económico. Pone en valor la cultura, decía Manuel López Obrador. ¿Cómo debemos de pensar en un nuevo modelo económico ante el fracaso del neoliberalismo? Y también cómo reforzar valores culturales, morales, espirituales. Cómo pensar en la fraternidad universal, cómo darle su sitio, su lugar a las culturas, que son las que nos han salvado siempre. Todos tenemos cultura, y eso es lo que nos hace fuerte, en lo individual y fundamentalmente en lo comunitario. Un nuevo modelo económico y el foco colocado en lo cultural, en la diferencia. Bueno, mientras tanto, en el mundo también hemos estado viendo, en Bolivia se debate, se discute la posible modificación de la ley electoral. Carlos Mesa y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque. Es imperativo definir una ruta clara para tener, en el plazo que la pandemia lo permita y precautelando la salud y la vida de la ciudadanía, un gobierno surgido de la voluntad popular expresada en las urnas. Nosotros estamos sujetos, ¿no?, a que podemos reunirnos con un comité científico una vez que se cumplan los plazos, como lo hemos hecho ahora, y ver, ¿no?, a través del Tribunal Supremo Electoral una posible modificación. La ley es siempre perfectible.
Y mientras tanto el debate político incesante en Bolivia. Pues además en Venezuela, donde el clima de tensión, ayer supimos de una operación militar, detenían aparentemente, según el gobierno, un grupo de personas que trataban de acceder ilegalmente al país, armados. Dice desde Venezuela que el objetivo era matar al presidente del país. El objetivo central era matar al presidente de Venezuela. Venezuela enfrentó el intento de una incursión marítima de un grupo de mercenarios y terroristas entrenados en territorio colombiano bajo el financiamiento y el apoyo del gobierno de Estados Unidos y del gobierno actual de Colombia. Mientras tanto, algunas noticias llegan de Julian Assange. Su padre considera que es positivo que la audiencia de su extradición se haya pospuesto a septiembre. Yes, for us it's very good. It's a very good decision. A continuous hearing, 7th of September onwards is first class for us. And it's a win it's the start of the winning moves of the defense. Dicen que es el comienzo de pequeñas victorias, movimientos ciudadanos que están apoyando y que están luchando contra la extradición de Julian Assange. Su padre considera que es positivo que se haya pospuesto esa audiencia. Pero hay otras noticias. En Colombia hay un capítulo, hay un episodio que es inquietante, sobre el que merece la pena detenerse. Un espionaje político allí en el país, en Colombia. Ha destapado una red del ejército que espiaba a políticos, periodistas, activistas. Pilar de la Peña. Sí, la verdad es que hay un auténtico terremoto y un gran escándalo en toda Colombia desde que el viernes pasado la revista Semana publicará una investigación en la que pues desvelaba y ponía de relieve con bastante documentación además la existencia de una cosa que llamaban carpetas secretas que una unidad del ejército había estado elaborando en los últimos meses. De hecho, algunas de las evidencias se referían a 2019, ¿no? Como a lo largo de 2019, pues una unidad del ejército había estado espiando y recabando información personal, además, desde dirección, lugares en los que acudían a votar, perfiles en redes sociales, es decir, unas carpetas bastante detalladas sobre hasta más de 100 personas. Me parece que hablaban de incluso 130 personas, entre ellas, pues, algunos senadores, muchos activistas, miembros de ONG y muchísimos periodistas, algunos incluso los corresponsales del New York Times o del Wall Street Journal en Colombia y lógicamente, muchísimos periodistas colombianos, todo, pues, profesionales y en general personas que se habían destacado pues por investigar o profundizar en la corrupción tanto militar como del gobierno. Esta noticia pues ha provocado una enorme indignación en todo el país y numerosas peticiones tanto de políticos como de asociaciones de periodistas de profundizar explicaciones. Se está pidiendo explicaciones al presidente Iván Duque. Es verdad que en un primer momento se acusó y se sugirió que Iván Duque podía estar o tenía que estar al tanto de estas investigaciones. Luego se ha sabido que uno de los espiados era su ex secretario Jorge Eastman, que ahora mismo es embajador de Colombia en el Vaticano, pero que el año pasado era secretario, que había tenido también bastantes altos cargos en el gobierno y era uno de los que esta unidad del ejército había espiado. De momento, ya os digo, hay una gran indignación y una gran preocupación en Colombia por esta noticia. Ha habido también alguna renuncia de militares. El presidente Iván Duque ha prometido que iba a llegar al fondo, pero realmente pues se pone de relieve y se pone de manifiesto la existencia de estas redes que elaboraban, como decía Ale, no es propio de dictaduras, pero no de democracias y ya os digo que muchísimas asociaciones de defensa de la libertad de prensa también pues han denunciado la gravedad de estos hechos, porque ya os digo la información que se recababa de periodistas, de activistas, incluso de algunos senadores, pues era extremadamente detallada y algunos pues se han llegado a preguntar para qué necesitaban y cómo justificaba el ejército llegar a tener toda esta información en un momento de democracia. Oye, también hay un lío monumental. En Estados Unidos están resurgiendo las acusaciones de acoso sexual contra Joe Biden, ¿no? Sí, la verdad es que son unas acusaciones, no son nuevas, es decir, ya se habían conocido. De hecho, desde el año pasado hubo varias mujeres que anunciaron o, digamos, acusaron a Joe Biden de comportamiento pues poco respetuoso, que les había hecho sentirse molesta. Pero últimamente, en estos últimos días, pues ha resurgido con mucha fuerza una acusación que va un poquito más allá, de Tara Reid, que es una ex empleada de Joe Biden en su época en el Senado, me parece que era, que en 1993 en concreto, pues
pues ha acusado a Joe Biden de haber tenido un comportamiento muy inapropiado, incluso de acoso sexual, y ahora mismo ha vuelto a resurgir con fuerza esta acusación porque algunos medios ella realmente, Tara Reid, que es la persona que lo ha denunciado, ya lo denunció con el resto de mujeres, ha vuelto a insistir ahora. Hay una cierta controversia sobre una supuesta queja que ella pues asegura haber presentado en la época, en los años 90, contra Joe Biden entonces, de la que de momento no se han encontrado pruebas. Es decir, Joe Biden dice que eso no pasó, que no hubo esta queja. Ella sostiene que sí, aunque dice que no le acusó exactamente de acoso sexual. Hay bastante controversia, pero sin duda alguna es una noticia que afecta muy seriamente a la campaña de Joe Biden y que cada vez más medios y cada vez más voces están pidiendo que se estudie en profundidad y que se llegue al fondo, ¿no? Ayer o hace un par de días había un editorial del propio New York Times que defendía la necesidad de investigar y de realmente aclarar estas denuncias al ser unas acusaciones y un caso tan importante contra la persona que aspira a presidir el gobierno en Estados Unidos. De hecho, el New York Times intentó investigar y publicó un artículo en el que intentaba llegar al fondo de estas acusaciones y aseguró que era muy complicado poder realmente tener pruebas documentales, ¿no? No habían encontrado realmente evidencias de que justificaran esta denuncia de Tara Reid, pero aunque Joe Biden utilizó este reportaje del New York Times para asegurar que habían un poco limpiado su nombre, en realidad el diario acaba de volver a presentar acaba de volver a escribir un editorial en el que defiende la necesidad de profundizar y de escuchar a Tara Reid y de llegar al fondo de este asunto, porque todo esto se enmarca también para el Partido Demócrata en concreto en lo problemático que puede resultar para ellos ahora mismo el no llegar al fondo de estas acusaciones, ¿no? No escuchar, el intentar silenciar las denuncias de Tara Reid, cuando las denuncias han sido contra destacados republicanos, pues las han alentado y han defendido la necesidad de escucharlos. Entonces hay muchas voces, sobre todo desde el Partido Republicano, especialmente en este año que es electoral, que ya están acusando a los demócratas de hipocresía y de solo perseguir los delitos de violencia contra las mujeres cuando afectan a republicanos. Veremos a ver cómo va a ir evolucionando este caso, pero sin duda es una sombra y es una sombra importante para la campaña de Joe Biden. Él ha comparecido, ha dado una entrevista en los últimos días en la NBC asegurando que todo era falso, pero realmente la sombra de la duda vuelve a planear sobre él. Y ya os digo que sobre todo hay muchos medios que también están insistiendo en la necesidad de escuchar y de aclarar estas denuncias y estas acusaciones. Oye, hay una información sobre la que no hemos pivotado, a la que no nos hemos acercado. Ha dimitido un vicepresidente de Amazon. Dice que lo ha hecho en protesta, denunciando a la empresa por despedir a trabajadores que se habían manifestado por la falta de protección contra el coronavirus y por otros asuntos parecidos, ¿no? Sí, realmente es un pequeño terremoto que ha sacudido a Amazon en las últimas horas. Se trata de Tim Bray, un vicepresidente, realmente es un ingeniero senior de Amazon Web Services, pero tiene rango de vicepresidente y acaba de anunciar que presentaba su dimisión y que salía de la compañía en protesta por lo que consideraba, primero lo ha descrito como algo así, una vena de toxicidad que recurre la cultura de la compañía por estos despidos que se ha llevado a cabo el gigante de las ventas a través de Internet contra algunos trabajadores, en concreto contra un grupo que se manifestó denunciando la falta de seguridad en los almacenes de la compañía, la falta de seguridad de cara a la pandemia que estamos sufriendo, aunque también ha habido despidos de otros colectivos o de otros trabajadores que se manifestaban pidiendo una mayor acción de la compañía para luchar contra el cambio climático, y en general lo que viene a denunciar Tim Bray es que existe una especie de cultura empresarial en la que no se respeta esta posibilidad de que los trabajadores se manifiesten. Es verdad que Amazon siempre ha sido acusada de realmente intentar sofocar cualquier tipo de organización sindical en la compañía, y en general ya había tenido varias denuncias por este asunto, pero en este caso se trata de un golpe muy simbólico, ya que es de alguien de dentro, ¿no? Alguien de la cúpula directiva que deciden renunciar a su puesto, que además se le explica que era un puesto
en el que llevaba 5 años y que le había dado muchísimas satisfacciones y mucho dinero, pero que considera que no quiere ser parte de este veneno que él llama, que existe en Amazon, y que en concreto pues lo personifica en muchos trabajadores. Son varios trabajadores que han sido despedidos, en este caso concreto por pedir mayores medidas de seguridad a la empresa para tener que trabajar en las condiciones actuales, y también con otros asuntos. Ya os digo que es un golpe bastante fuerte a Amazon, que precisamente estaba buscando la manera de aprovechar la actual situación de crisis que vivimos para mejorar su imagen a este respecto, y que recibe así un golpe bastante serio. Sí, porque además en una situación en la que están presentando unos resultados económicos de primera magnitud, se encuentra con que los trabajadores son los primeros que están denunciando sus condiciones para afrontar la pandemia en esta situación, el reparto en esta situación en buena parte del mundo además. Y que sea desde sus propios directivos que lleguen las señales de alarma, pues es bastante significativo, bastante elocuente. Bueno, seguimos aquí en la cafetera, hablamos con Carne Cruda. Javier Gallego, Carne Cruda, presidente de la República de Coalición de la Radio. Buenos días. Muy buenos días, líder de la Resistencia. ¿Qué te pasa? ¿Que te noto bajo? No, que me estoy quitando la mascarilla. Estás aterrizando en el estudio ahora. Justo. De repente me he dado cuenta, digo, tengo la mascarilla puesta, por eso suena extraño. Te oía deprimido, iba a hacerte un rescate. Digo, si hay que saltarse el estado de alarma y atravesar las calles para protegerte nuevamente. No hay que saltarse el estado de alarma, que ya hay bastantes que se lo quieren saltar o que quieren acabar con él. No, salir a pasear está permitido, y a 1 kilómetro yo creo que llego por lo menos a los límites de tus dominios. En horario estamos incluso. Total. Sí. De todas maneras, no lo sé, porque viendo la oposición, has visto el lío que tienen montado, no saben si apoyar la prórroga del estado de alarma, están lanzando insinuaciones directamente, pero yo creo que hay una posición bastante unánime, veo entre los lectores en el debate público, de que es irresponsable en este momento no apoyarlo. Me da la impresión, incluso gente que se decía, digamos, de la posición conservadora, que dicen, hombre, bueno, cuidado a ver que estamos jugando con las cosas de comer, ¿no? Yo creo que absolutamente, después de haber conseguido aplanar la famosa y dolorosa curva, no es el momento de relajarse todavía, ni mucho menos, porque la posibilidad de rebrote es muy, muy fácil, es posible, y vamos, yo he escuchado a diversos catedráticos en Derecho en decir que la herramienta más útil para que el gobierno pueda mantener esta situación, con la ayuda de las comunidades y con la ayuda de los dirigentes y presidentes de esas comunidades, es el estado de alarma. Es lo que permite un movimiento más eficaz, más ágil de todos los procedimientos que hay que poner en marcha para mantener esta situación de semi-cuarentena que vamos desescalando, y para que la desescalada, de hecho, sea, digamos, más rigurosa y pueda estar mejor controlada. Es la herramienta que existe, es una herramienta para situaciones extraordinarias como las que estamos viviendo. Es decir, estaba el PP hablando de que se podría hacer una combinación de leyes que ya existen, como la Ley de Seguridad Ciudadana, pero vamos, yo, que no soy experto en la materia, evidentemente no soy jurista, sí he estado leyendo y escuchando a juristas tanto en la radio como en prensa, y aunque hay diversidad de opiniones, porque no es blanco ni negro el derecho, la mayoría de ellos coinciden que como herramienta la más eficaz es el estado de alarma. Lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de convencer, no a aquellos que creo que son imposibles de convencer, sino al resto de la Cámara, algunos de ellos sus aliados, que necesitan que esa cogobernanza de la que habla el gobierno sea más efectiva, es decir, que se mantenga el estado de alarma, pero con una mayor división y dejación de funciones, o de que ese mando compartido, ese mando único se convierta en un mando compartido, ¿no? Y yo creo que ahí el gobierno tiene que ser inteligente en hacer una estrategia. De hecho, sobre eso escribo yo en el diario.es, una estrategia en la que el mando único sea más generoso en vez de ser tan unívoco, porque además si sumas a todos a tus decisiones, si repartes la responsabilidad, las decisiones serán más respaldadas y más respetadas. Y todas estas críticas que te llueven cada vez que anuncias una nueva medida desaparecerán, porque al final todos los sectores y las autonomías que quieran pactar pues estarán detrás de estas decisiones. En Alemania se han creado comisiones multidisciplinarias y se consulta a los Länder cada cosa que se decide
para que de esa manera se evite todo ese ruido que a veces está generando el gobierno, creo que por una falta de coordinación y de cooperación con las comunidades. Por supuesto que cada uno de los partidos tiene sus intereses partidistas, valga la redundancia, y que cada uno arrima el asco a su sardina. Pero creo que el gobierno, y se ha visto porque rectifica algunas decisiones en cuestión de horas, no está consensuando suficientemente algunas de las medidas que va tomando. Y yo creo que es el momento, todavía tiene mucha desescalada por delante y todavía hay mucha crisis que afrontar, es el momento de tornar la situación en su favor y no en su contra como a veces está. Y termino ya este largo parlamento. Los que son ingobernables y no quieren ser gobernados no se pueden sumar a ese acuerdo. Es decir, PP y Vox claramente quieren quedarse fuera, ¿no? Han decidido que ellos quieren sacar beneficio de esta crisis, pero con todos los demás yo creo que se pueden encontrar pactos. Y de esa manera, quien tenga el gobierno al final, pues recibirá el aplauso si las cosas salen bien. Pero es que en cualquier caso en esta crisis creo que no hay que buscar colgarse las medallas, porque yo creo que quien intente colgarse las medallas terminará colgándose los muertos. Aquí lo que es meritorio es repartir el mérito y repartir las decisiones, y creo que se ha demostrado en la ciudadanía que el heroísmo es el altruismo, es decir, contar con el otro y cooperar. Nosotros estamos cumpliendo lo de los mosqueteros, ¿no? Todos para una y uno para todos. En la ciudadanía, ¿no? Pues que hagan lo mismo en el gobierno, que esa cogobernanza de la que hablan, pues realmente sea efectiva. Y en efecto, es verdad, como decías, hay debates sobre si sería posible, está por ver, pero algunos constitucionalistas creen que sí hay cobertura legal que se podría aplicar en el caso de no aprobarse una nueva prórroga del estado de alarma, obligaría a una mayor coordinación entre gobierno y comunidades autónomas en todo caso, pero dejaría en el aire muchas iniciativas, algunas relacionadas con los ERTEs que están amparadas precisamente bajo esa denominación jurídica, otras cosas que nos decía Uralde, por ejemplo, la negociación de la renta mínima. Algunas cuestiones que quedarían completamente aparcadas, ¿no? Bueno, es que yo creo que eso es lo que pretende la derecha, ¿no? Algunas de las medidas que no quiere que se aprueben caigan en saco roto, perdón. Y de hecho se ha mostrado muy contrario al plan de rescate del gobierno. Es decir, ellos van en otra línea. Entonces creo que forma parte de su estrategia. Pero claro, aunque existieran otras maneras de hacerlo, esta es la manera más eficaz y además no solo política, sino psicológicamente. Es decir, si estamos teniendo problemas en la desescalada porque hay gente que se relaja demasiado pronto y no entiende la peligrosidad que hay en la situación y el riesgo que hay de un rebrote, imagínate si de repente se dice, bueno, se acabó el estado de alarma. Es decir, también hay una cuestión que creo que tiene que ver con la autoridad moral de un gobierno que ha tomado una decisión que era inevitable, que es una legislación para tiempos extraordinarios, y la necesidad de que eso se mantenga así. Porque en el momento que esto desaparezca, pues va a ser un poco el sálvese quien pueda. Y ese caos del que le acusa el PP todo el tiempo al PSOE, en realidad creo que vendría mucho más por una medida en la que el estado de alarma desapareciese. Oye, ¿con qué vais hoy vosotros? Pues mira, nosotros hoy, como se cumplen 50 días de la cuarentena, vamos a hacer 5 historias para recordar todo lo que hemos vivido, que a veces nos parece muy lejano, porque casi es como un sueño, ¿no? Una realidad que se pierde semanas atrás, pero en realidad ha pasado simplemente mes y medio largo, ¿no? Y bueno, pues vamos a recordar con 5 historias muy diferentes, ¿no? Desde parejas a ¿alguna de amor? De supermercados. ¿Hay alguna historia de amor? Hay historia de ¿Amor surgido en la pandemia? Eso ya no. ¿No? ¿No tenéis de eso? Pues mira, tú eres un romántico. Y tú sí que eres un romántico. Yo sí, soy un poeta. Tenemos perfiles muy distintos, entre otros, por ejemplo, pues una persona adicta al juego que está sufriendo mucho porque está en tratamiento y en fin, el confinamiento no ayuda a perfiles como ese. Pues lo escucharemos. Javier Gallego, gracias de corazón, un abrazo. Un abrazo muy grande a todos. Adiós. De todas. Bueno, pues es tiempo de la sobremesa cafetera, es tiempo de aparcar las portadas de los periódicos, los medios de comunicación, los echamos así para un ladito, dejamos encendido alguna tele por si surge algún elemento interesante, pero
es el momento de servir un poquito más de café y de iniciar ese tiempo. Todas las grandes historias comienzan siempre alrededor de un café. ¿Os habéis dado cuenta? Todas las grandes historias que pasan por nuestras vidas acaban en algún momento sentadas alrededor de un café. Lo digo por levantar un poco el ánimo de los oyentes cafeteros. Es verdad. Es verdad. ¿Te has topado alguna vez con un café? Eso es una buena cosa. Perdón. Que si te has topado con un café. Estaba pensando en mis cosas. Ah, ya. Estaba ahí pensando en mis cosas. Ha quedado claro. ¿Sabes? Sí, un café siempre... un café bien vale... Decía... Pero de hecho es una de las cosas que más se está recordando y evocando en esta situación, ¿no? Es que los oyentes de la cafetería deberían valorar muy mucho el hecho de que mientras el confinamiento nos ha impedido asistir a cualquier cafetería, aquí hemos estado juntos en esta gran cafetería virtual cada mañana y nos ha permitido seguir allí. Los bares han cerrado, el nuestro no. Porque el nuestro tiene una catalogación diferente, tiene una etiqueta. Nosotros hemos tenido mamparas protectoras desde el inicio de la crisis. Así puestas, sí. Y sutiles, además. Sutiles mamparas protectoras que hacen que cada día... Pero no, decía algo Javier Gallego que me hace pensar, es verdad, es que parece que han pasado años. Yo ya me he acostumbrado, yo estoy con el síndrome de la cabaña esta, estupenda. Aquí sin ganas de salir. Vosotros porque estáis... Bueno, la Mary está todo el día saliendo a correr. ¿Tú estás saliendo a correr o no, Pai? Pues sí, ayer no pude, pero sí, esta tarde voy a salir a correr. ¡Hala! Porque realmente a mí me gusta mucho correr y desde luego salí el primer día, pero bueno, ayer también se me juntaron muchos compromisos familiares y de amigos y al final no me dio tiempo. Ay, pero sí, esta tarde lo tengo como un fijo. Esto dice, Pipistrello dice, los oyentes de la cafetera valoran el lecho. No el hecho, el lecho. A mí es que me gusta mucho. Yo tengo un sentido del humor así muy de juego de palabras. Me gustan mucho los juegos de palabras, sí. Por ejemplo, hay una broma estúpida que pasa en las películas casi de estas tipo aterriza como puedas y eso que a mí no sé por qué me resulta humor surrealista que debe afectar un área de mi cerebro. Este tipo de cosas, por ejemplo, tú me dices... Bueno, hablar vosotras. No os veo en línea hoy, estáis a vuestras cosas. No, es que no te seguimos. En sentido del humor. Explícate. No sé por qué me extraña. Aterriza como puedas, una broma, no sé, lo vas a tener humor que explicar. Humor de altura. No, o sea... por ejemplo, Pai, tú te acercas a mí, no me conoces, ¿no? Y me dices, hombre, Fernando, ¿no? A ver, hazlo. Hombre, Fernando, ¿no? Yo también me llamo igual. Bueno, es una chorrada. Pero entiendes cuál, no es exactamente así el gag, pero lo entiendes, ¿no? ¿Qué le has echado al café? Igual el síndrome de la cabaña te está afectando más de lo que pensabas, Fernando. Necesitas salir. Ayer salimos María y Galería y yo a dar un paseo por la zona. Por Malasaña salimos a dar un paseíto así como... Y la verdad es que la gente se había echado a las calles, era una pasada. Pero había gente cumpliendo estrictamente las normas, o sea, con sus mascarillas, toda la familia con mascarillas, una cosa así como muy tal, y todos manteniendo la separación. Pero luego había algunas personas que decías, de verdad, si es que nos pasa poco. O sea, nos pasa poco. Vi a una chica que llevaba un perro, de pronto ve en la otra esquina a otro chico que llevaba un perro, sale corriendo y se abrazan. ¿Cuánto tiempo? De verdad, es que digo, pero vamos a ver, o sea, ¿qué parte no habéis comprendido? O sea, esto, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Luego, mayoritariamente la gente siendo bastante respetuosa de tal, ¿no? Pero la gente con una cerveza en la mano por la calle, así, caminando y saludando en los balcones y parándose a charlar con los vecinos en plan paseo, digo, pero vamos a ver que es un desconfinamiento progresivo, que no es el desconfinamiento total. Yo esperaba esos actos, que no es que me importe, o sea, es como lo de la oposición, que digo, oye, que yo dije que en abril esto habría pasado, si queréis adelantarlo, lo podéis adelantar todo lo que queráis, no hacéis más que darme la razón, pero hombre, parece una cuestión de sentido común, no en este momento que las cifras empiezan a ser positivas, no dar marcha atrás, ¿no? Y yo veía a la gente y digo, hombre, un poquito de responsabilidad, yo qué sé, yo intento tomar ciertas cautelas. Otra cosa es que personas con las que tienes una confianza extraordinaria, que sabes que llevan 15 días metidos en casa, que no sé qué, dices, bueno, pues es improbable que estén, pero así con esta actitud no es bueno.
No, porque además ahora sí que es verdad que los últimos datos parecen que por fin sí que es verdad que hablamos de unos datos de contagio que realmente parece que han descendido significativamente. Veremos a ver, ¿no? Al final son datos que corresponden en realidad a hace 2 semanas, porque aproximadamente pues es lo que se tarda. Entonces, sí es cierto que el riesgo sigue allí y la posibilidad de un rebrote pues no ha desaparecido, con lo cual pues si volvemos a cometer los mismos errores o volvemos exactamente a las mismas rutinas, pues es posible que lo veamos. También creo que hay mucha gente que después de 40 días que quizá les cueste reprimir esas emociones y esa necesidad de abrazos y de volver a conectarse con la gente, ¿no? Pero sí que habría que insistir en la importancia que tiene pues cumplir por lo menos o intentar mantener un cierto distanciamiento. Será imposible en todos los niveles, y además es lógico que se vaya lentamente reactivando de alguna manera la vida diaria y la vida normal, pero sí con algún tipo de medidas o al menos con el freno de mano ligeramente puesto, ¿no? Dicen por el chat lo de la mascarilla, porque claro, Mary, ¿tú cuando sales a correr sales con la mascarilla? Yo para correr no, porque lo intenté y me estaba ahogando. Claro. Yo creo que ¿Y se debe correr con mascarilla o sin ella? No lo sé. Es que no han sido muy Yo no podía. O sea, sé que en el transporte público es obligatoria la mascarilla, luego está recomendada en ciertas cuestiones. Cuando voy caminando sí, porque lo que sí que hago es ir corriendo. O sea, la llevas para encima, volver eso a casa sí que vuelvo andando. Y entonces ahí sí que voy con la mascarilla, pero es que si no me ahogo. Porque claro, al final tú necesitas mucho más aire, ¿no? Y te estás comiendo la mascarilla. Claro, igual en espacios cerrados, pues eso dicen, el transporte público, donde es verdad que va a ser muy difícil mantener las distancias de seguridad. Dice en el chat, dice, el rebrote será inevitable. Como siempre se dijo, de lo que se trata no es de que no haya contagios, el contagio cero parece imposible. De lo que se trata es de que los contagios que se puedan producir sean escalonados y el sistema sanitario pueda asumirlos para que nadie fallezca porque no hay medios, ¿no? Sino que la gente pueda ser tratada y curada con todos los medios disponibles, ¿no? Sí, realmente que al final es inevitable que se reactive algo la vida. No podemos seguir 6 meses o 1 año en esta situación. Es inviable desde todos los puntos de vista. Entonces, lo que hay que hacer es eso, pues ir poco a poco acostumbrándonos a esta nueva normalidad y para intentar controlar la expansión de la enfermedad y eso, ¿no? Lo que sea más progresiva y no tan de golpe. Pero vamos, algunas de las cosas también siempre son muy complicadas, ¿no? Correr con mascarilla, pues hombre, si corres solo en un sitio en el que no haya mucha gente no tiene demasiado sentido. Aparte, como dice María, yo tampoco sería capaz. Yo cuando salgo a correr sin mascarilla. Es verdad que yo vivo en un sitio en el que enseguida estoy en el campo y no me cruzo con demasiada gente, pero sí es lo que sí que es urgente y además es que se está viendo sobre todo en ciudades como Madrid, porque y en esto tenemos que hacer una reflexión primero por lo que veníamos diciendo, ¿no? Que va a haber que ampliar aceras, o sea, no cabemos, no podemos mantener esa distancia social. Hay que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, con la densidad de población que tiene, no estamos saliendo todos a la calle y estamos saliendo además por turnos, es decir, lo que ahora estamos viendo no va a ser digamos, la nueva normalidad, o sea, que va a haber más gente en la calle de la que hay ahora. Y ya ahora es muy difícil mantener la distancia social. Y eso que se han ampliado aceras, que se ampliaron por parte del anterior gobierno del ayuntamiento, pero es necesario que se amplíen más y tienen que cambiar las ciudades, sobre todo las ciudades como Madrid, ¿no? Y es algo urgente, si es que queremos no contagiarnos y mantener esa distancia social. Yo además lo pensaba, digo, ahora mismo una ciudad como Madrid, como digo, ¿no? Con la densidad de población que hay, por ejemplo, ibas por la Puerta del Sol y se podía caminar. Había gente, pero se podía caminar y pensabas, es que esto igual debería ser lo normal. Lo que tendría que hacernos reflexionar es por qué estamos tan hacinados en núcleos urbanos y pensar en cuáles deben ser los nuevos modelos de sociedad, ¿no? Porque al igual lo que no era normal tampoco era que estuviésemos hacinados tantas personas en espacios tan reducidos. Bueno, lo que dice Elena Noruega, dice ampliar aceras o prohibir los coches.
que después del debate que hombre, hemos una cosa tenido, implica a otra, claro. Claro, sí, es que lo que tendría que considerarse ya absolutamente capital es el cierre del centro de las grandes ciudades. Lo que pasa es que es verdad que este no es un debate que afecte a todas partes por igual y que muchas veces cuando lo tenemos dicen la gente, es que sois ciudadcentristas, que estáis todo el día pensando en cómo vamos a salir de aquí, pero desde las grandes ciudades. Dice, hay un montón de situaciones que se dan en las provincias, fuera de los grandes núcleos urbanos y que tienen características propias. Yo, de todas formas, una cosa que me sorprende de toda esta situación, de toda esta crisis, es como todo el mundo se ha autodecretado experto. Por cierto, que decía Mamen, dice, a mí asfixia no me provoca la mascarilla. Lo que me provoca asfixia es abrir las redes sociales. Y tenía mucha razón. Ha dicho, creo que ha sido Juan Gómez Jurado, ¿no? Me parece que ha sido el que... Sí, Juan Gómez Jurado. Decía, ¿estás harto de malos rollos? Es un escritor muy reconocido, 260.000 seguidores en las redes sociales, es autor de Reina Roja, de Loba Negra, de algunas novelas que han sido traducidas a 40 idiomas. 8 novelas tiene Juan Gómez Jurado, es un novelista muy conocido, y entonces puso ayer un tuit fantástico diciendo, si estás harto ya, estás intoxicado por las redes sociales, sabes que puedes silenciar algunas palabras y les dejas hablando en el vacío, hablando solos, estás harto de trolls, es fácil, y entonces... envían un vídeo explicando, bueno, ya tiene 3.000 me gustas y 2.000 retuiteos, explicando 200.000 visualizaciones. Cómo silenciar por palabras, o sea, cuando, pues por ejemplo, feminazi, silencias eso y cualquiera que la pronuncia, desaparece de tu timeline. Y es una opción que tiene Twitter, ¿no? Y que te permite tener una relación con las redes sociales mucho menos tóxica. Y además está bien el vídeo porque también le ponen un tono jocoso, ¿no? Porque sale Juan Gómez Jurado, pero luego también está como contrapuesto, ¿no? Con comentarios así de, bueno, pues del típico que grita tanto, ¿no? En Twitter con esas palabras de feminazi y todas estas cosas. Y está muy bien. Y realmente, a lo mejor es una de las reflexiones, ¿no? Con la carga que llevan en estos momentos todas las redes sociales, la necesidad y la cantidad de gente que está pues manifestando su necesidad de vivir un respiro y de distanciarse un poco porque son conscientes de hasta qué punto les está afectando y les está perjudicando ese clima, pues hacer un poco de llamamiento. O sea, existen alternativas y son muy sanas seguramente. Antes que el distanciamiento total, que cortar por completo la relación, pues hay opciones para realmente no estar tan expuesto o digamos tan en una situación en que te llega tan fácilmente todos esos mensajes de odio o negativos. Aquí hay una cosa que a Feri puede que le guste, dice Maika. Las mascarillas empañan las gafas. Yo todavía no he encontrado ningún remedio y pregunta que si tenemos algún truco. Tú hiciste uno, ¿no? Yo hice uno que vi en las redes sociales. ¿Quién preguntaba esto? Maika. Pues te voy a decir, Maika, pero a mí no me ha sido muy eficaz. Es verdad que a lo mejor es el tipo de jabón empleado. Porque yo vi que había un sanitario, un enfermero, que daba unos consejos, porque a él le pasaba lo mismo. Y entonces decía que tienes que coger tus gafas, teniéndolas limpias, y con una pastilla de jabón seca, o sea, pastilla, frotarlas un poco por ambas caras. Y luego ya con un pañito, limpiarlo. Dejas la gafa limpia, a pesar de que no has utilizado agua, esto en seco, y limpiarlo con el pañito. Y eso impide, teóricamente, que se concentre el vaho. Yo lo hice y a mí se me seguían llenando de vaho. Pero puede ser que fuese por el tipo de jabón que utilicé. Pero daban esa recomendación. Porque con las gafas de buceo se hace con saliva, ¿no? Chupas así, con las gafas de bucear. O un escupitinajo, vamos. Sí. Pero entonces no, yo probé con lo del jabón y decía que era el truco que empleaban los enfermeros. A mí no me ha sido muy eficaz. Y los cirujanos, creo que era. Yo vi uno que también lo decía un cirujano. Claro, porque imagínate que en medio de la cirugía pues se te empañan las gafas. Desde luego con la mascarilla, hombre, cómodo no es. No es nada cómodo. Es verdad que ir, y además decía Angélica, dice, claro, en Oviedo, 30 grados, dice, salir a correr con una mascarilla puesta, vamos, te recogen en ambulancia. Ayer estábamos cerca de los 30, aquí. ¿Y tú bajaste a los 30? No, yo bajé con camiseta. Bueno, muy guapo, estábamos muy en guapo 29. Bajé. 29 grados, dice el país. Sí. Digo, muy guapo bajé, sí. Ya es que me das la razón como a los locos. Así no podemos ser eso. Por cierto, ¿habéis hecho el test de los eneatipos?
Yo ya te digo, ayer no tuve tiempo, no pude ir a correr, así que cuando vi que eran 135, hice el corto, que son 2 preguntas en realidad. Vale, ¿y en qué te...? El eneatipo 2 me salió. ¿Te salió el 2? Pero no me... Sí, pero no y me salió... Y a ti también, Meli, ¿no? En la primera aproximación. El ayudador me salió. No sé si el 1 o el 2, pero el 1 y el 2 son súper compatibles con el 7, o sea, somos súper compatibles. En realidad dicen que no, pero como el 7, que soy yo, es el optimista, el entusiasta, os digo que no hagáis ni caso, o sea, súper compatibles. Me encanta cómo reformulas las teorías. Hombre, no seas fastidioso, soy el entusiasta, o sea, tengo toda la legitimidad. Aparte que yo tengo de todos los eneatipos, está bastante repartido. Poco reformador, o sea, yo sé poco de reformas, pero por eso creo que es bueno equilibrarlo. Yo lo que sí me parece es que con 2 preguntas no puedes catalogar, cuando además te dan opciones te tienes que identificar con 3 párrafos cada pregunta. No, perfectamente te identifico. Eres un ayudador de libro. Yo creo que sí, porque hay otros que son el individualista. ¿Te sientes representada? No. El investigador. No. Podría ser el leal. Pero lo bueno de hacer las 135 es que te da proporciones. Entonces puedes decir, tengo un 40, tengo un 37 de esto. Bueno, proporciones, te da puntuaciones. Pero ¿eres desafiadora? Pues no. Entusiasta, sí, puedes ser un poco entusiasta, pero pues puedes estar más cerca del ayudador. Y bueno, tampoco se trataba de hacer una tesis doctoral. Bueno, el 2. ¿Y tú, Mary? Yo el ayudador estaba mirando aquí que Angélica dice que le salió el 9. Y estaba mirando que el 9 está súper bien, el pacificador. El 9 es una de Peacemaker. Valentina, la entusiasta. Valentina, estás en mi grupo también. A los entusiastas dicen que no nos callan, ni debajo del agua. No sé por qué dicen eso. ¿Qué decíais? Y que necesitas practicar más el silencio, ¿no? Sí, pero como pero como soy el entusiasta, me paso las recomendaciones un poco no son necesarias porque estoy entusiasmado. Además, mira, nos decían, además en el WhatsApp, nos decía María, lee el libro Encantado de conocerme de Borja Vilaseca. Explica muy bien el eneagrama y los eneatipos y no hace falta hacer el test. Cuando lo entiendes lo ves todo mucho más claro. Es interesante porque Vilaseca tiene unos vídeos en YouTube muy, muy interesantes explicando los eneatipos. Y entonces, solo hay una cosa en la que discrepo, porque dicen, si tú, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Dices, tú eres el entusiasta, tienes que equilibrarlo pues con el ayudador, con el reformador, con el 1, con el 2, tienes que equilibrarlo. Claro, digo, si yo soy ambas cosas, o sea, dice, no puedes tener incompatibilidad con el 1 o con el 2 si van a ser mi equilibrio. Más bien, los equilibrios se producen precisamente por la conjugación de diferentes personas. Eso es el equilibrio. El equilibrio viene por ahí. Así que este es un programa muy equilibrado, podemos decir. Lo dice el entusiasta. Por un lado te entusiasma y por otro te ayuda, ¿no? Mira, dice, ¿qué pasa si te sale, dice Elena, porcentajes de 52% en muchos eneatipos? Que eres una persona equilibrada con diferentes registros. Dice, nativo tecnológico. A mí me tocó el reformador e investigador. Y Jorge dice, yo soy el 9, dice Jorge, que el 9, a ver cómo era el 9, vamos a ver. Pacificador, ¿no? El pacificador, sí. El 9. Veo aquí algunos muy compatibles en el chat del programa, amigos. ¿Está surgiendo el amor en tiempos de pandemia? Ojo lo que 130 preguntas. Tenéis 130 preguntas para intentar encontraros a vosotras mismas. ¿Qué? Alba dice, vamos a hacer los test de la Superpop o de la tele indiscreta, ¿no? Claro, estos son la radio indiscreta. ¿Y qué dice el 7? ¿El qué pasa? Alba decía, los 7 son geniales, pero nunca terminan lo que empiezan. Así que me acusáis de no terminar lo que empiezo. Al entusiasta. ¿Exactamente a qué te refieres con eso, Alba? ¿Será verdad que no termino lo que empiezo? Pues no estoy de acuerdo. Algunas cosas es verdad. Tiro la toalla. Los 7, mira, nosotros somos muy entusiastas, que eso sí, pero necesitamos certezas. O sea, lo que no nos gustan son las disyuntivas. Nos gustan las certezas. Somos entusiastas, capaces de abordar cualquier reto, atravesar océanos, cruzar desiertos, escalar montañas, siempre de la mano. Pero somos entusiastas, pero necesitamos certezas. O sea, lo que no nos vale mucho son las dudas. Las dudas. Pues lo llevas mal en el mundo actual. No, yo lo acepto porque soy un entusiasta, entonces no pasa nada. Pero todo lo compensas, ¿no? ¿Sabes? Pero
Pero sí. El 9 es de gente peligrosa, dice, alejaos del 9, dice Elena, alejaos de los pacificadores. Bueno, no sé, yo diría que tú tienes un poco de 9 también, Pai, tú eres bastante pacificadora. Debe estar en el timeline de Fer, a ver, que alguien envíe el test. Malos tiempos para los amantes de las certezas, dice Elena. No, es verdad que yo nunca... A ver, ante mis dudas he navegado bien. O sea, a mí no me importa que el mundo sea complicado y todo eso, siempre soy optimista. Pero... Dice... Pero necesitas tener algunos amarres, ¿no? Pero hacen falta amarres. Todos tenemos las dos partes, la de la luz y la de la sombra. Dice, y hay que currar todos los polos, buscar lo que te haga sentir bien, dice Nativo Tecnológico. Es verdad. Yo también soy el 7, dice María Torrero. Bueno, es verdad que hay algunos rasgos que predominan. Yo no sé, digamos, como además tiene un fundamento que se maneja parecido en la psicología, que te dicen, bueno, es que claro, sí, lo que pasa es que ellos estudian las razones por las que te pasan ciertas cosas, ¿no? Pero es verdad que en los eneatipos tiene fundamento, tiene una base lógica, porque es verdad que hay rasgos que dominan en ciertos caracteres. Lo que pasa es que también tiene que ver con el entorno y con el contexto. O sea, hay gente muy insegura que si es abrazada por gente muy segura, de pronto genera mucho clima de seguridad a su alrededor. Así que no somos exactamente todo, y mucho menos cuando nos señalan, oye, tú eres exactamente eso. Bueno, pues depende del contexto. Hay gente que aparentemente es apocada y que luego es capaz de liderar una situación de crisis absoluta, y luego ya está Isabel Díaz Ayuso. Esto, perdón, me he dejado llevar por la malicia. El entusiasmo. Por la malicia. O esa ha sido tu parte pinchona. Esa ha sido mi parte pinchona, sí. Yo soy un poco pinchón, ¿no, Pai? ¿Por qué? Bueno, tampoco... ¿Esto lo hemos hablado? ¿Estoy repitiendo? Sí, lo hablamos la semana pasada. Bueno, entonces no hace falta que saquemos más trapos sucios. ¿Qué más cosas? A ver, Pilar del Río. Tienes tus momentos, pero al final es eso. Además, yo el test, que le eché así un poco un ojo, pero realmente ayer tuve un día con muchas historias y muchos líos. Había algunas preguntas que no sabías muy bien, no te identificabas con las opciones realmente que te daban. Entonces, pues estas cosas de catalogar las formas de ser y los seres humanos, que yo creo que tienen muchas más complicaciones y matices, dentro que es verdad que probablemente se puedan englobar así con distintos porcentajes, pero siempre me suscitan ahí un poco de escepticismo. No, porque además ya lo dijimos cuando comenzamos a hablar de esto. El truco que engloba es que sistemáticamente lo que te dicen es, hay una de estas cualidades que no te hace ser feliz. Claro, si a ti te preguntan, ¿tú eres feliz todo el rato? Pues no, eres feliz en algunas ocasiones, en otras pues no tanto. Entonces, si te dicen, pero puedes cambiarlo, puedes ser feliz todo el rato. La felicidad todo el rato no existe, porque si no, no sabrías qué es la felicidad, porque solo puede existir en contraste con la infelicidad. Pero decíamos, no sé si era la semana pasada, todos los rasgos tienen algo de maravilloso. Todas las personas guardan una luz y esto es honesto, esto es una descripción honesta, de verdad, ¿eh? Todos tenemos algo de lo que sentirnos extraordinariamente orgullosos. Y todos y cada uno de nosotras, todos guardamos algo. Hasta la persona con más contradicciones, con más temores, con más miedos, es una extraordinaria persona. Y esto, además, luego tenemos a Isabel Díaz Ayuso, pero eso es otro tema que podemos hablar en otro momento. Bueno, no, pero lo digo porque sí, que hay cosas siempre a mejorar. Es bueno, conocerse a uno mismo es muy positivo, saber, oye, ¿por qué respondo a estas cosas y no a estas, a estos estímulos y no a esto? ¿Cuáles son mis temores, cuáles son mis miedos? Pero lo que sí que nosotros, la única recomendación que tenemos que hacer a los oyentes es que vivan con cierta intensidad la vida. ¿Y sabéis de una cosa de la que me he dado cuenta? Cuando descubres que tu mundo es pequeño, ya no puedes permanecer ahí. Así que es bueno conocerse, es bueno conocer más cosas, porque a partir de ahí es verdad que empiezas a mirar al mundo con un poco más de profundidad. Como el show de Truman, ¿no? Claro, una vez te das cuenta de que tu mundo es pequeño, necesitas abrirlo. Aunque lo tengas todo, aunque se supone que ese mundo te dé todo lo que necesitas y todo lo que pueda hacerte feliz. Hay veces que el impulso del ser humano es ir más allá, siempre más allá. Bueno, pues con esto nos vamos hacia adelante, siempre hacia adelante. Mañana volvemos, mañana con más aquí en La Cafetera. Gracias, Pilar, gracias, Mary. Gracias. Y gracias de corazón a todos los que hacéis posible este lugar de encuentro, este espacio, que venís aquí, que camináis de la mano, con los que atravesaremos océanos, cruzaremos desiertos y escalaremos montañas. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola allí donde estés. Adiós, hasta mañana. Me keep it, stop everything.